El mar tiene su propio lenguaje. Habla con el viento, con la espuma y con la historia. Hoy, mientras empiezo a correr frente al Océano Pacífico, siento que no solo avanzo sobre la pista, sino también sobre siglos de memoria. Estamos en Mollendo, frente al mirador de la primera playa, donde empieza en unos momentos la carrera 4K Almirante Grau. El sol apenas tímido asoma, las nubes y la brisa golpea el rostro como un recordatorio de este mismo mar que vio nacer y luchar a hombres que lo dieron todo por el Perú. Miro alrededor, jóvenes, familias, marinos, estudiantes, vecinos, todos corremos por un mismo motivo: honrar a quien hizo de su vida un ejemplo eterno, el caballero de los mares, Miguel Grau, Seminario. Cada paso es un homenaje, cada respiración es una forma de decir gracias. Mientras escucho el conteo regresivo y el eco del disparo de salida, pienso en lo que representa esta carrera, no solo por su recorrido deportivo. Es un viaje por la historia de la Marina de Guerra del Perú. Una historia que comenzó mucho antes de que existieran buques de acero o uniformes azules. Comenzó con los primeros hombres que se atrevieron a mirar el horizonte y remar hacia lo desconocido. La primera playa se extiende ante mí como una cinta dorada. El sonido de las olas se mezcla con las voces de los demás corredores. Aquí, entre la arena húmeda, el olor a sal, recuerdo cómo empezó todo. Mucho antes de la independencia, antes del Callao, antes de los buques de guerra, el mar ya formaba parte del alma peruana. Los antiguos pobladores de la costa, hace más de 9.000 años, ya se aventuraron con balsas de totora, lanzando redes primitivas. En Paracas, en Chincha, los mochicas, el mar fue alimento, fue camino y también fue escuela. Pienso en ellos mientras respiro profundamente. Ellos fueron los primeros navegantes del Perú, los verdaderos precursores de nuestra marina. Cada ola que rompe frente a Mollendo parece traer un eco de ese pasado. El sonido de los caballitos de totora, el crujir de las balsas de palo, el grito de los pescadores regresando al amanecer. Ellos no conocían aún la palabra patria, pero ya la sentían. Sabían que el mar era vida, pero también era frontera, desafío, destino. Con el tiempo, esas pequeñas embarcaciones se convirtieron en rutas de comercio y esas rutas en caminos de unión entre pueblos. Así, mucho antes de cimer una bandera, ya teníamos un espíritu marítimo. Siento que esa herencia está en cada paso de esta carrera. El mar eterno, testigo, sigue ahí, recordándonos de dónde venimos. Pronto dejaré atrás la primera playa. Frente a mí se abre la segunda playa. El sol se eleva un poco más y pienso en la siguiente etapa de nuestra historia naval. La llegada de los españoles y el nacimiento de las primeras fuerzas que custodiaron este mar
que tanto amamos. El aire aquí se siente distinto. La brisa trae un olor más salado, más intenso, como si el mar quisiera recordarnos que fue testigo de siglos de historia. Mientras avanzo por la segunda playa, pienso en otro tiempo, el virreinato del Perú, cuando el Callao era el corazón del comercio y la puerta del Imperio Español hacia el Pacífico. En 1570, cuando la Armada del Mar del Sur, creada para proteger las rutas marítimas y defender estas aguas de piratas y corsarios. Desde entonces, el mar dejó de ser solo un espacio de pesca y se convirtió en escenario de poder, de batallas, de gloria y tragedia. Puedo imaginar aquellas naves de vela, bergantines, galeones, fragatas, surcando estas aguas bajo el sol implacable. Pienso en los navegantes, los pilotos formados en la Real Academia Náutica de Lima, fundada en 1791, que estudiaban las estrellas para guiarse por la inmensidad del Pacífico. Ellos fueron los primeros guardianes de nuestro mar, los antecesores de los submarinos que hoy seguimos honrando. Y aunque servían a una corona extranjera, muchos de ellos sembraron aquí el conocimiento y la disciplina que más tarde forjaría nuestra propia marina. El viento sopla fuerte, me recuerda que el mar siempre ha sido desafío. Así como los corsarios amenazaban nuestra costa, así también la vida pone a prueba nuestra resistencia. Y como los submarinos de antaño, seguimos avanzando, mirando el horizonte sin detenernos. Ya se vislumbra la silueta del castillo Forja en lo alto, vigilando la bahía como una centinela del tiempo. En el siguiente punto de la ruta, y también el símbolo perfecto de lo que fue el paso del Perú hacia la independencia. Cada vez que veo el castillo Forja, me parece una nave varada en la cima de Mollendo, una fortaleza que mira el océano como quien recuerda. Y es que desde lo alto uno comprende el valor del mar en nuestra historia. Aquí hago una pausa para respirar y pienso en 1820, cuando José de San Martín y la expedición libertadora cruzaron el mar desde Valparaíso. No fue solo una campaña militar, fue el nacimiento de un sueño, la independencia del Perú. Pero ese sueño necesitaba algo más que soldados. Necesitaba una marina, una fuerza capaz de asegurar la libertad por el mar, el mismo camino que había traído a los libertadores. Así nació nuestra Marina de Guerra del Perú, bajo la dirección del capitán de navío Martín Jorge Guise, marino británico al servicio de la patria. Fue el quien organizó las primeras naves peruanas, como la goleta Sacramento y los bergantines Belgrano y Balcarce. Aquellos buques ondearon por primera vez el pabellón nacional sobre el mar. Imagine lo que sintieron aquellos primeros marinos. Salir al mar sin saber si volverían, enfrentando tormentas, enemigos, pero convencidos de que la libertad valía cada sacrificio. Esa misma convicción la siento ahora en cada paso, en cada zancada sobre la arena, sobre la pista, porque correr también es una forma de luchar contra el cansancio.
contra el viento, contra uno mismo. Y en cada esfuerzo siento que el espíritu de aquellos marinos nos acompaña. Mientras dejo atrás el castillo Forja, recuerdo que esta historia apenas comienza. Vendrán tiempos difíciles, años difíciles, guerras, naufragios, victorias y derrotas. Pero sobre todo, vendrá la figura que marcaría para siempre el corazón del Perú. Miguel Grau, Seminario. Y pienso, si el mar tuviera voz, contaría su historia a través de él. El hombre que hizo de la nobleza un acto de guerra y de la guerra un acto de humanidad. Aquí, en la playa Albatrios, el camino se vuelve más exigente. El viento sopla de frente. El sol empieza a salir con fuerza y el cuerpo empieza a pesar. Pero es justo en estos momentos cuando pienso en él. Miguel Grau, Seminario. Nacido en Piura en 1834 y formado desde joven entre veleros y tormentas. Un hombre que no solo aprendió a dominar el mar, sino también a escuchar su silencio. Mientras avanzo, imagino su mirada fija en el horizonte, igual que nosotros la tenemos puestas en la meta. Pero la suya no buscaba una llegada, buscaba defender un país. En 1879, cuando estalló la Guerra del Pacífico, el Perú enfrentó uno de sus momentos más duros. La Marina chilena era más poderosa, con naves más modernas, bien equipadas. Sin embargo, fue el Huáscar, al mando de Grau, el que convirtió en el corazón de la resistencia peruana. Durante 6 meses, el caballero de los mares desafió al enemigo, atacando convoyes, protegiendo costas y sobre todo manteniendo viva la esperanza del Perú. Dicen que el valor se mide en batallas, pero el valor de Grau se midió en humanidad. El día que hundió la Esmeralda en Iquique no se celebró la victoria, se rescató a los sobrevivientes enemigos y escribió una carta de condolencias a la viuda del comandante chileno Prat. En medio del fuego, mostró al mundo que la guerra no destruye el alma, si se tiene honor. Cada paso que doy sobre este suelo me recuerda su sacrificio, porque él también corrió una carrera, pero la suya fue por la dignidad del Perú. Y aunque el 8 de octubre de 1879, en el combate de Angamos, su cuerpo cayó junto al Huáscar, su ejemplo sigue navegando. Su nombre se convirtió en bandera, su voz en eco, su vida en un faro. Aquí, donde el mar parece infinito, entiendo lo que significa su legado. Grau no murió defendiendo un barco, murió defendiendo un principio, el amor al deber, la fe en la patria y la lealtad al compañero. Y pienso, si él fue capaz de enfrentar a un enemigo más grande, ¿cómo no voy a poder yo seguir corriendo unos metros más? Si él resistió hasta el último cartucho, ¿cómo no resistir este cansancio? Cada gota de sudor es un tributo, cada paso una ofrenda, mientras avanzo por Albatrios. No estoy solo, corro junto a la historia de un país que supo renacer del dolor. Porque el Perú no solo tiene héroes en los libros, tiene héroes vivos en cada marino que hoy custodia nuestras costas, en cada joven que cree, en cada ciudadano que no se rinde. Dejo atrás Albatrios con el corazón encendido,
A lo lejos ya se ve la siguiente curva, la playa Las Rocas, el último tramo antes de retornar. Es el momento de mirar hacia el presente, hacia la marina actual, que sigue navegando con el mismo espíritu hace más de 2 siglos. El tramo final siempre es el más difícil. Las piernas pesan, la respiración se entrecorta. El cuerpo pide detenerse, pero en la mente solo hay una idea: seguir. Mientras avanzo por la playa Las Rocas, pienso en la marina actual, en esos hombres y mujeres que hoy custodian nuestro litoral, que enfrentan las corrientes, los temporales, los rescates, las emergencias sin buscar aplausos, solo cumpliendo su deber. La Marina de Guerra del Perú ha cambiado con el tiempo, pero su espíritu sigue intacto. De las velas pasamos a los motores, de los cañones a la tecnología, de los combates a las misiones de paz. Y aún así, cada marino lleva en el pecho el mismo legado que dejó Grau. En el siglo XX, la Marina no solo defendió nuestras aguas, también se convirtió en un pilar del desarrollo. Participó en exploraciones científicas, en obras de ingeniería, en la educación y en la formación de nuevas generaciones, porque servir al mar no es solo cuestión de armas, es cuestión de amor. Cada vez que un marino iza la bandera al amanecer, cada vez que una nave zarpa desde el Callao, Iquitos o Paita, el espíritu del caballero de los mares vuelve a despertar. Y aquí, en Mollendo, donde las olas parecen cantar su nombre, siento que esa historia se hace presente. La marina moderna no solo protege el territorio, protege la esperanza. Está en cada operación de rescate, en cada ayuda humanitaria tras un desastre, en cada misión que lleva la bandera del Perú más allá de nuestras fronteras. Y pienso, así como ellos no se detienen ante el peligro, yo tampoco debo detenerme. Ahora, cada paso me acerca al final, pero también a algo más grande, al orgullo de pertenecer a una historia que sigue viva. Ya se ve el mirador, el punto de partida convertido ahora en meta. Los últimos metros son los más duros, pero también los más significativos, porque cada carrera, como cada historia, se mide no solo por su inicio, sino por cómo se termina. Mientras cruzo la última curva, recuerdo las palabras que alguna vez escuché de un marino veterano: el mar nunca olvida a los que lo aman, ni a los que lo sirven. Y hoy entiendo que esa frase es verdad, porque mientras corro, siento que el mar me observa, como si reconociera que en cada paso una parte de su propia historia se cuenta. Esta carrera no es solo por los kilómetros, es por la memoria de quienes navegaron antes que nosotros, por los que no volvieron, por los que hoy, en cada amanecer, se embarcan para servir al Perú. Miguel Grau Seminario no fue solo un héroe de la guerra, fue y sigue siendo un ejemplo de humanidad. Su grandeza no radica en su victoria, sino en su forma de vivir y morir con honor. Y ese honor sigue navegando con cada marinero, con cada oficial, con cada joven que hoy sueña con convertirse en marinero y servir a su país.
Mientras el sol refleja en el mar mollendo, pienso que todos llevamos un poco de grau en el corazón cada vez que elegimos la honestidad sobre la ventaja, el deber sobre la comodidad, la patria sobre el ego. A los héroes del ayer, a los marinos del presente y a los peruanos que desde cualquier rincón seguimos creyendo que el mar nos une y la historia nos guía.